Muy buenas tardes, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Rafael. Buenas tardes a todos. Nada, en primer lugar, darte las gracias por este tiempo que nos dedicas. No sé si tuviste tiempo en este tiempo de locura que llevamos de ver un poco cuál fue el sentido de las primeras charlas de ayer, ver un poco cómo fueron, Sí, fui entrando y saliendo, porque eso, el mundo el día a gira a la día. velocidad que gira y más el mundo de las startups que gira especialmente a una velocidad bastante vertiginosa. Para todos los que no te conozcan, eres el responsable de Mojito 360, una idea muy interesante dentro del sector de la logística. Es decir, hasta ahora han sido como compartimentos muy estancos, terrestre por un lado, marítimo por otro, aéreo por otro. Cuéntanos un poco cómo surge la idea inicialmente. Pues mira, tal y como apuntabas, nace la idea tal que así. Nosotros empezamos con un primer proyecto que sigue en marcha, que se llama WinTrack, de Where's My Truck, donde está mi camión, que nos dedicamos principalmente a terrestre. Y estando en terrestre, hablando con clientes, de pronto nos dimos cuenta de que un cliente, mm, para él, su problema era logística y no tanto el tipo de logística y no tanto el proveedor que le está dando la solución logística. Entonces, básicamente lo que nos dimos cuenta es que, por ponerte un ejemplo en el mundo marítimo, un gran cliente, todos conocemos grandes marcas, da igual el Corte Inglés, que Mercadona, Correcto. que IKEA, que Decathlon, son los grandes cargadores, al final cargan con varios proveedores, lógicamente no pueden cargar con uno solo, pueden cargar, fíjate que trabajen con MSC, con Maersk, con Costco y con Kuehne+Nagel, pues van a poder ir a My Costco, a My Kuehne+Nagel, a My DHL y a My Maersk. Pero realmente, por poner un ejemplo, Mercadona no necesita ni My Maersk, ni My Costco, ni My DHL. Necesita My Mercadona. Toda su logística integrada en un solo lugar. Eso es exactamente lo que es Mojito. Integrar toda la logística en un solo lugar, en una sola plataforma, a intentar no tener que acudir a 5, 6, 7 plataformas diferentes y una vez tenemos todo el dato, supongo que ya hablaremos bastante de datos, una vez tenemos todo el dato agregado en un solo lugar, podemos sacar conclusiones y extraer verdaderos insights que nos ayuden a potenciar el negocio. Y eso es a lo que nos dedicamos, o a lo que intentamos dedicarnos. Muy bien. Y una pregunta saltándonos un poco el protocolo. ¿De dónde sale el nombre? Bueno, a ver, realmente, mira, te podría contar mil historias, pero te voy a contar la realidad de cómo surge esto. Esto como buen proyecto sale de una reunión con gente muy buena a la que yo tuve la suerte de asistir. Yo era el el que no era el bueno de esa reunión, no, fuera de bromas, No lo creo. con gente súper capaz y dibujando una servilleta que podíamos hacer para mejorar la logística de la digitalización. Ujú. Una vez la dibujamos, yo me encargo me quedo como encargado soy la persona que me encargo de ver si esa idea tiene proyección, si parece que hay un modelo de negocio detrás y darle un poquito de forma. Claro, sales con una servilleta pintada, de pronto fue la pregunta de, oye, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Y cómo le llamamos a esto? No cómo le vamos a llamar a la empresa, porque no sabíamos todavía si el proyecto iba a ser una empresa o si se iba a quedar en un cajón. Oye, cuando se envió un email, cuando se envió un WhatsApp contándonos esto cómo funciona, eh, cómo le llamamos a esto. Y bueno, creemos todos que tenía sentido algo global. Entonces alguien diciendo, oye, pues esto tiene que ser algo global porque estamos hablando de logística internacional. Algo global me suena a Cosmo. Y fue, ostras, Cosmo suena a Cosmopolitan y si nos vamos a llamar como una marca o sea, como un cóctel, mejor cóctel no hay otro que Mojito. Y salió, le pusimos Mojito 100% con la idea de cambiarle el nombre un mes más tarde, 2 meses más tarde, 3 meses más tarde, si la idea iba bien. Y 3 meses más tarde, cuando fuimos a sacar la idea al mercado, nos habíamos pegado tanto al nombre que no había manera de cambiarlo. Cada nombre que poníamos, pues para eso me gustaba el Mojito, pues para eso me gustaba el Mojito. Así que le pusimos el 360 para darle esa sensación de globalidad y salimos al Muy bien mercado. pensado. También viendo un poco tu trayectoria, ¿cómo se lleva después de empezar con tema financiero? Supongo que eso habrá ayudado.
el acabar con la incertidumbre diaria que es una startup, aun teniendo la suerte y la proyección, que al final la suerte, como yo digo, es un 10% de suerte y un 90% de trabajo. 100%. ¿Cómo ha sido la proyección? ¿Qué tal? ¿Qué Yo en tal lo tu día a personal te día? diría que yo siempre me he enamorado de modelos, me he enamorado de proyectos, más allá que de sectores. Ahora estoy enamorado de este sector, Ujú. porque el mundo, sobre todo el mundo del contenedor, yo no sé qué tiene, pero tiene algo. Y el mundo de la tecnología me ha gustado siempre. Ok. Como tecnología, o sea, la tecnología te da una sensación de, ¿cómo decirte? De todopoderoso, el saber que gracias, o sea, que puedes hacer casi cualquier cosa y la piensas hoy y con los recursos suficientes, pasado mañana o dentro de un mes va a estar ese botón en ese sitio y en la tecnología va a hacer esto y de esta manera, ¿no? Ujú. Me he ido enamorando de proyectos, efectivamente, uno fue financiero, otro fue un proyecto de moda, me ha gustado siempre escalar cosas desde cero, pero porque te ilusionas con una idea y la pones en marcha, ¿no? Y eso es, para mí, es súper, súper motivador y es lo que me hace levantarme por las mañanas. Imaginar algo que no estaba y saber que gracias a, pues, a mucho esfuerzo, a mucho ahínco, a muchos contactos, se puede llevar para adelante. Y sí, por lo que decías, ¿te traes algo? Claro, yo me he traído algo del mundo de las finanzas, me he traído algo del mundo de la moda, me he traído algo del mundo del marketing, estuve director general de una startup de joyas que ahora ya, bueno, ha escalado a lo loco, me he traído algo de allí, sí, de cada uno de los proyectos en los que estás, te traes, ojo que te traes cosas que quieres y también hay una cosa súper importante que es traerte todo lo que no quieres. Hay algún proyecto que me he traído que lo que ha ocurrido es todo lo contrario, es, ostras, esto no lo quiero Claro. y entonces vas haciendo la empresa un poquito más a tu estilo. Y esto está siendo pues un sueño. ¿Y cuáles son los principales desafíos por los que has tenido que pasar en este espacio y cómo te ha afectado, cómo crees que va a afectar la transición, por ejemplo, al 5G y a las otras innovaciones tecnológicas que estamos viendo? Estamos viendo que el Edge Computing vimos ayer, estamos viendo que la IA está afectando también. ¿Cómo crees que este nuevo panorama os va a hacer pivotar, mover, afectar? Te ¿Qué piensas digo, utilizar? sí, a ver, te cuento. Yo creo, o sea, si me preguntas qué va a pasar mañana, te voy a responder dos cosas. No lo sé. Y la segunda cosa que te voy a responder es que además me da igual. O Ujú. sea, estamos montando las startups en general, Mojito en particular, cómo nos montamos es alrededor de la incertidumbre, eso que estamos intentando atajar para nuestros clientes, alrededor de la incertidumbre y navegar en incertidumbre. Yo no sé lo que va a pasar mañana, sé que yo probablemente no, pero mi equipo es buenísimo y va a estar preparado para los cambios que vengan en los momentos que vengan. Cada vez que nosotros empezamos hace relativamente poco, te diría que hace un año y medio éramos 6 personas y ahora somos 27, 28 y no sé dónde acabaremos. Me refiero con esto, tenemos un ritmo de contratación alto y nuestra manera de contratar no tiene nada que ver, casi nada que ver con lo que saben los nuevos perfiles que contratamos, sino con las ganas que tienen de saber y el poco miedo que tengan a aprender cosas nuevas. ¿Qué es lo que va a pasar? No tengo ni idea. Sabemos que la inteligencia artificial va a impactar de una manera loca a, al ciudadano de a pie y del ciudadano de a pie a todo lo demás. El 5G, como decías, para mí el 5G va a ser posiblemente, pero insisto en la incertidumbre, el canal por el que va a entrar toda esa barbaridad de datos que le hace falta a la inteligencia artificial para Correcto. empezar a comer y nutrir esos data lakes que luego les hagan a las máquinas pensar más allá. Y insisto, yo creo que tenemos que estar preparados. Esto es algo que siempre hago. Intento hacer un llamamiento. Nosotros como startup nacimos dentro de un ejercicio de innovación abierta con un gran grupo como Romeu y siempre diría que las grandes corporaciones creo que no son conscientes de lo que les hacemos falta a las startups, que necesitan empresas mucho más líquidas como somos nosotros y mucho más. No es que no tenemos miedo al cambio, es que estamos esperando el cambio, lo estamos buscando y en gran medida nos gustaría provocarlo. Y Claro, eso, es la capacidad de tenerlo pegado a pivotar, las ¿no? grandes corporaciones, creo que hay una cantidad de cosas
que que le aportamos a la gran empresa mucho más allá del P&L, de la cuenta de resultados, del EBITDA o del servicio que estamos prestando. Yo creo que ahora mismo las corporaciones que no sean capaces de adaptarse al cambio son zombies, están muertos y no lo saben. Totalmente. Ayer se hablaba de que realmente no les va a dar tiempo, posiblemente las empresas que se empiecen a plantear a abordar en el futuro una tecnología como 5G o pasar a la nube, ya llegan tarde, ya no están. Son empresas que, como tú bien dices, están fuera y porque no les va a dar tiempo. O sea, totalmente expertos en el sector Los igual. que tengan la tecnología, la innovación, la transformación en su centro de coste, están muertos, en mi opinión. Los que todo eso lo vean como una inversión, como un CAPEX incierto y que no saben cómo recuperarán. Pero esto es casi como cuando educas a tus hijos, ¿no? Que hay cosas que puedes controlar y hay un montón de cosas que no sabes y intuyes que tú vas sembrando y que eso en el futuro hará de eso una persona mejor. Pues con las empresas, que al final son un conjunto de personas, tiene que pasar algo parecido. Tenemos que sembrar en innovación, en transformación, hacer las empresas dúctiles, hacer las empresas líquidas y ser capaces de que las empresas abracen el cambio, y para eso hay que hacer que las personas abracen el cambio, y eso tiene un reto mayúsculo dentro, porque luego no nos podemos olvidar que también es verdad que hay una P&L, que hay unos beneficios y que hay una caja de la que la empresa vive. Y mantener ese equilibrio es terriblemente complicado. Una pregunta un poco haciendo historia para ver un poco cómo os ha afectado, si os ha afectado positivamente o negativamente. Hablabas antes del contenedor, como ese gran objeto misterioso que ahora todos tenemos presente desde que ha habido un buque, desde el Evergreen, desde la ruptura de la cadena debido al COVID. ¿Cómo os ha afectado esto a vosotros? ¿Ha sido Eso fue un regalo. Es decir, ¿ha sido algo que os ha afectado positiva o negativamente? ¿Y por qué? Para nosotros fue un regalo. Nosotros pensamos, mira, nosotros sacábamos los fondos conseguíamos los recursos para poner Mojito en marcha en una reunión bastante relevante que se iba a producir, no te sé decir exactamente el día, pero te diría que entre el 6 y el 10 de marzo de 2020. Estoy hablando pre-COVID, o sea, pre-pandemia, pero días antes de la pandemia. 2 días antes de tener la reunión para la aprobación de la inversión, me llamó la persona encargada y me dijo: Hugo, esto está muy feo, paramos inversiones, no podemos apoyaros, veremos lo que hacemos en el futuro, vamos a ver qué es lo que pasa. Diría que mes y medio más tarde, 2 meses más tarde, en plena pandemia, ya se veía que en la digitalización estaba pasando algo. Las grandes mentes enseguida se dieron cuenta, los grandes buques, de que ahí estaba pasando algo, y me llamaron para decirme: oye, es el momento, pongamos esto en marcha, pongámoslo ya, sabemos que la digitalización es no el futuro, es el presente, qué pena haber perdido estos 2 meses. Nos pusimos en marcha, nos pusimos a trabajar. Para entonces ni se había roto la cadena de suministro, ni el Ever Given se había cruzado, ni los puertos chinos habían cerrado por COVID, ni el puerto de Los Ángeles tenía una huelga general que le había parado los camiones que llegaban casi hasta Nueva York porque no podían entrar. En fin, todo el caos de la cadena de supply no había pasado. Salimos al mercado con un MVP y se rompió todo. De pronto las empresas, aquello que nosotros decíamos: oye, cuidado, que un día puede venir un cisne negro y vives ciego con lo que te puede pasar, de pronto ocurrió, y ocurrió nada más salir nosotros, con lo que las empresas nos llamaban ellas a nosotros a ellas, de: oye, necesitamos algo que nos permita controlar mejor la logística, tenerlo todo, reducir la incertidumbre. Nosotros nunca reducimos, no evitamos que el contenedor llegue tarde, pero avisamos de que el contenedor llegue tarde antes de que llegue tarde y no posterior. Conseguimos que nuestros clientes sean proactivos y no reactivos. Conseguimos que nuestros clientes gestionen por excepción, es decir, que se enfoquen en aquello que va mal y se puedan olvidar de todo lo que va bien, y no estén en todo momento mirando para todas partes a ver qué es lo que llega mal. Lo que para nosotros fue una gran noticia. Salimos, la logística yo creo que no había salido en los telediarios hasta entonces.
y a nosotros nos llamaban de Telecinco, de Antena, de todas partes, de la radio, a hablar de qué estaba pasando. Y creo que ahora somos todos un poco más conscientes de que esa cadena de transmisión que hemos dado siempre por hecho que tenía que salir bien, que es la logística, que era ese departamento que estaba ahí, pero para que las cosas ocurran, porque las cosas per se tienen que ocurrir bien, de pronto nos dimos cuenta que si la tensionamos se puede ir todo al garete y los departamentos de supply, de logística, de comercio exterior se pusieron en el centro del tablero y se pusieron a digitalizar, que son en gran medida los grandes olvidados. Claro. Hemos hablado antes un poco de gestión del dato, que evidentemente al final es un poco la clave. Sabemos que el 5G cambia el panorama, cambia la latencia, el edge computing, cambia la forma en la que podemos trabajar con los datos. Todo esto es evidente que va a impulsar la innovación. ¿Cómo crees que va a cambiar el servicio que estáis prestando ahora? ¿O cuáles son los indicadores de cambio, puntos en los que vais a tener que prestar más atención? Yo, como te decía antes, se me escapa la parte de cómo, o sea, nosotros vivimos de dato logístico, entonces, para que ese dato ocurra, para que ese dato ocurra dependemos de un hardware, que ahora mismo hay hardwares que te dan la posición por 4G, no te la están dando por 5G. Desconozco si esto va a ser relevante, que pase de 4G a 5G la velocidad y para tener la trazabilidad en tiempo real. Dependemos de ese hardware. Lo que no me cabe la menor duda es que nos va a impactar en la cantidad de datos que se va a generar en el mundo real, en esos dispositivos de IoT, cómo eso se va a traducir y se va a transmitir a los grandes data lakes de inteligencia artificial y ahí sí, una vez el dato haya llegado, la inteligencia artificial estoy convencido de que va a transformar no nuestro sector, el sector logístico, sino todos los sectores casi que hay ahora mismo. Sí, correcto, sobre todo en la parte de la baja latencia que nos prometen que va a hacer que el dato esté más rápido, que sea Eso es. más disponible. Volviendo un poco a la historia de Mojito, ¿cuáles crees que son las principales oportunidades que debe aprovechar una startup en este momento? ¿Y cómo lo habéis conseguido vosotros? Aparte de estar en el momento justo, hemos visto que es clave estar en el momento justo y apropiado con la solución y con ese MVP listo y preparado para trabajar. A ver, yo te diría que sería una startup, una corporación, casi cualquier corporación, casi cualquier compañía, pero una startup, lo primero que tiene que tener cuidado o lo primero que tiene que elegir bien son sus socios, sus compañeros de viaje con los que te embarcas en un viaje muy incierto, en los que se van a pasar momentos muy bonitos y momentos muy duros, y que tiene que aglutinar talento a la velocidad del rayo. O sea, lo que pasa en una startup en 6 meses pasa en una corporación en 3, 4, 5 años. Entonces, casi no te digo, los primeros compañeros de viaje tienen que estar muy, muy, muy bien. Entonces, ahí creo que tuvimos mucha suerte, tanto de los primeros compañeros que estaban dentro como de los socios industriales que nos acompañaban. Eran cabezas muy brillantes que conocen muy bien el sector y que conocen muy bien y tienen un network fundamental. Te diría que ahora mismo, pese a todo lo que hablan de que la inversión se está yendo al garete para el mundo startup, se ha caído el Silicon Valley Bank, las rondas que antes eran multimillonarias ahora han bajado a la mitad. Es verdad. Es verdad que lo que se firmaba en 2021 no se ha firmado en 2022 y no esperamos que se firme en 2023. Pero también es verdad que de 2018 a 2021 se multiplicó por 4. Porque estamos muchísimo mejor que en 2017, que en 2018, y ahora te hablo que en 2013, 14, 15, 12, y si yo que soy mayor, ya me puedo ir mucho más atrás. Las oportunidades que ahora mismo tiene una persona con una buena idea de conseguir capital, aglutinar talento, hay todo un ecosistema sosteniendo eso, hay todo un camino dibujado. De, oye, pues primero vas a ronda pre-seed, luego a ronda seed, luego a serie A, luego a serie B. Estos son, y si te compras ya hay libros, así es como hay que hacer las inversiones.
Esto hace 15 años yo abría las empresas liando a mi madre para que hipotecara su casa, me diera el aval de no sé cuántos y entonces sí que cada vez que movías, cada vez que movías tenías que contratar a alguien, se te movía la silla de, ostras, como esto no vaya bien, mi madre no dormirá en su casa dentro de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Eso ahora mismo ya no está, es una gran noticia para el mundo del emprendimiento y emprendiendo sin tantísimo riesgo como emprendíamos hace 15 años, también te permite innovar, transformar las cosas de otra manera. Lógicamente te estás jugando cosas súper importantes, pero no te estás jugando en la casa de tu madre, que es un verdadero drama. Y te diría principalmente el talento. Lógicamente hay oportunidades que se abren y se cierran en tecnología. Parecía que el blockchain antes de ayer era la leche y que hoy ya mola un poco menos porque las cripto han caído y pues no lo sé, el blockchain sigue siendo una tecnología súper válida para un montón de cosas. Y es verdad, había un hype, había un humo, como pasa la IA. Ahora parece que la IA va a funcionar con todo, pues no, tampoco va a ser con todo. Yo creo que va a cambiar muchas más cosas que el blockchain, pero porque va a estar mucho más pegado al ciudadano de a pie y vamos a dejar de hacer según qué preguntas para hacer otras mucho más naturales y las máquinas, siempre lo digo, yo creo que Mojito, al final entrará el tío de logística internacional y le dirá, dime cuáles son los contenedores que llegan tarde. Y no hará 3 filtros y marcará el contenedor y hará, porque la máquina y el hombre se van a entender de una manera mucho más natural de cómo se están entendiendo ahí. Ahí hay un camino de locos que se va a poder hacer y se van a meter un montón de personas. Pero sobre todo, yo te diría que si hay un buen equipo, y la idea, te diría que si la idea no es tan buena y hay un buen equipo, al final saldrá una buena idea, si no es esa, si no es la primera, la segunda y si no la tercera. Sí, La idea puede ser buenísima, que si el equipo no lo es, va a dar exactamente lo mismo. Sí, eso es un poco como la pregunta del huevo o la gallina, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Una buena idea en manos de un mal equipo acaba destrozada y una idea que esté probada en manos de un buen equipo acaba siendo un proyecto de... Y una mala idea, o sea, una idea mediocre en manos de un buen equipo pivotará a ser una idea razonablemente buena para poder llegar a algún sitio. Por lo que a la hora de emprender y de nuevos retos, yo te diría que elegir bien el equipo, estar bien alineado en valores y generar una cultura fuerte que te permita escalar eso de una manera racional. Perfecto, estamos ahí, estamos totalmente de acuerdo. Has hablado de la IA y aprovechando también las últimas noticias, hay miedo en Italia, miedo en Alemania, la gente se está, al final como todo, la tecnología va por delante y lo hemos estado hablando siempre, hemos estado hablando de 5G, de computing, es decir, estamos yendo, la tecnología va mucho más rápido y sobre todo en el mundo de una startup va muchísimo más rápido que incluso el entorno legal, que incluso los usuarios propios, y está pasando con la IA en este momento. Yo quería preguntarte un poco, más o menos imagino tu respuesta, pero queréis saber tu opinión. ¿Qué papel crees que, es una pregunta, es comprometida, pero poco? ¿Qué papel juegan los gobiernos, organismos reguladores y entidades en la promoción y apoyo a ideas o proyectos como puede ser Mojito 360? De formar más parte. O sea, Mojito 360 ni va a aparecer gracias a las ayudas de los gobiernos, ni se va a morir porque no se las dé. Y eso es un drama. Para mí es un drama, no Mojito 360. O sea, creo que hay realmente muy pocas ayudas públicas que realmente lleguen a quien tienen que llegar de la manera que tienen que llegar. Esto por un lado. Esto es romper una lanza al final para sacar ayudas de cualquier financiación pública. Hay detrás un mare magnum de papelitos, papelotes y de cosas que hay que cumplir, que un buen equipo con una buena idea no puede estar centrado en eso. Lo delega en terceros, pero el equipo ya era bueno, la idea ya era buena y va a salir. Y al final acaban los malos equipos con malas ideas, entretenidos en eso para levantar eso, que al final es lo que les permite sobrevivir.
Y no digo con esto, nosotros hemos recibido algún tipo de ayuda y esperemos seguir recibiendo ayudas por el futuro, pero no el futuro. Pero no son, para mí no son todo lo fáciles que tendrían que ser, ni están todo lo bien dadas que tendrían que estar, porque al final hay una burocracia detrás brutal. Luego, con respecto a lo que me decías de Italia, la inteligencia artificial, el miedo escénico de las autoridades, Correcto. en mi opinión, y esto al final, en mi opinión tenemos una clase política mediocre, un legislador en general, me da igual el color, peor que mediocre, que van a golpe de titular, y esto es mucho más estructural, es mucho más estratégico y les va a llegar tarde como les ha llegado tarde cripto y como les va a llegar tarde todo. O sea, no están preparados para hacerlo y no veo en el corto unas ganas ni un ecosistema para sostenerlo. Creo que el primer ministerio que utilizará inteligencia artificial para sacar cosas en conclusiones claras y poder mejorar las cosas va a ser el Ministerio de Hacienda, que es el que mejor tecnología tiene para todo, para cobrarnos a todos lo más posible. Pero no va a ser no vamos a mejorar los juzgados, no vamos a mejorar la sanidad, Claro. ni los juzgados, ni la sanidad, ni la educación, por desgracia. Volveremos a meter, como ya pasa a día de hoy, los profesionales mejor preparados o de los mejores preparados de la administración pública son los que tienen que ver con Hacienda, que es de lo que comen ellos. Pero de lo que le tienen que revertir al ciudadano en valor, para eso nunca hay presupuesto, nunca hay foco y no vemos por mediocres, insisto, veo igual rojos, azules, morados que verdes. Creo que vamos a seguir así, por desgracia, durante mucho tiempo. Claro, por eso te comentaba también un poco qué pensabas de los organismos reguladores en el caso de que los haya. Yo conozco un poco la logística marítima, conozco mucho más la logística terrestre y es verdad que se han hecho intentos de hacer normativas, de unificar, de crear normas, pero al final cada uno hace la guerra por su Por su lado. lado. Por eso es envidiable que hayáis conseguido aunar un modelo de datos que agrupe los cuatro. ¿Crees que haría falta crear un organismo regulador que realmente se pusiera las pilas en este área? ¿Lo dejarías en el ámbito privado, en el ámbito público? Yo creo creo que estas cosas cuando funcionan desde el ámbito privado, pero yo soy firme defensor del ámbito privado, pero es que nos gustaría desde el ámbito privado, por lo menos que no nos ponga más palos en las ruedas y a ser posible que nos dejen un altavoz para hacer ruido, ¿no? Y al final, muchas veces desde el ámbito privado lo que nos encontramos es todo lo contrario, que es que alguien nos está poniendo palos en las ruedas para crecer. Al final, la multimodalidad está ahí desde hace muchísimos años y hemos sabido entendernos para bien o para mal. Y hay que generar un estándar, sí, pero esto ya había que generar un estándar con las películas de vídeo y estaba VHS Beta 2000 y al final ganó VHS porque supo hacer, no porque tenía el mejor producto, sino porque supo hacer el mejor deploy, que supo hacer mejor distribución que el resto. Y con esto tiene que pasar en mi cabeza algo parecido. Para mí sí es un drama, por ejemplo, en el mundo marítimo, que lo conozco un poco mejor, creo que lo conozco bastante bien, el oligopolio que hay. O sea, con las primeras 5 navieras nos cargamos el 80 al 85% del tráfico marítimo. Y si miras a tu alrededor ahora mismo, no estás en casa o en la oficina, el 90% de las cosas que estás viendo y estás tocando vienen en un contenedor. Que estemos dejando en manos de 4 esto y que consintamos que se sigan haciendo alianzas y se sigan aunando una naviera con otra y con otra y con otra, nos lleva a las circunstancias que se nos pasaron hace 2 años, que pasamos de tener los contenedores a 3.000 a tenerlos a 30.000 de un día al día siguiente porque se pusieron de acuerdo entre 4. Por el momento todavía es un oligopolio, pero tenemos todos los tintes para que esto sea entre 3 y que 3 se pongan de acuerdo es mucho más fácil que se pongan de acuerdo 333. Ahí sí que deberían de meter mano, pero en 2022, creo que fue, ganaron más dinero las navieras que los Google, Amazon, Facebook. A ver quién le mete mano ahora. Una vez has dejado que el monstruo crezca, a ver quién le mete mano a eso cuando sean estos los que estarán
invirtiendo dinero en campañas electorales de quien toque para que no les muevan la silla y haciéndolo. Está claro. Te quería preguntar si, aprovechando, ya sabemos un poco cómo está la revolución, cómo está el ecosistema, cómo están los cambios tecnológicos. ¿Cómo pueden las startups actuales trabajar en conjunto con estas grandes empresas y con otros ecosistemas para aprovechar al máximo, por ejemplo, esta revolución del 5G, del edge computing, de los data lake, de la IA que al final entra en juego? ¿Cuáles son los puntos clave que crees que deberían trabajar para poder aprovechar al máximo esta revolución? Yo te lo apuntaba antes, creo, y esto lo creo fervientemente, que este tipo de situaciones se viven muy desde la parte de cómo hacemos que la corporate nos ayude a las startups, y creo que hay que demostrarle al corporate que están totalmente y plenamente equivocados. Para mí los corporates que no se apalanquen en startups, en 10 años habrán perdido un montón de trenes que los corporates que estén apalancados en startups nos van a perder. Pero porque las startups somos un poquito irreverentes, porque movemos el árbol, porque el corporate vive muy tranquilo y se piensa que las cosas no le cambian. No voy a contar la historia de Kodak ni de Netflix con Blockbuster, las que conocemos todos, pero al final o estás pegado al cambio o estás de espaldas al cambio. No hay medias tintas. Y las startups aportamos eso. Y creo que el tiempo nos va a dar la razón. Las grandes corporaciones que estén apoyadas en startups, digo apoyadas, que de vez en cuando, o sea, lógicamente la startup no puede vivir sin el corporate, esto va así, o muchas de las startups, sobre todo las que estamos B2B, hacemos un SaaS B2B, dependemos del corporate, fantástico, pero el corporate que es tan soberbio, que piensa, bueno, es que lo que tú vas a hacer ya lo voy a desarrollar yo, pues te deseo lo mejor, pero tú lo vas a desarrollar con la prisa que tiene un corporate. Cuando tú tomas una decisión, vas a tardar, la decisión que yo tomo en 10 minutos, tú vas a tardar, cuando poco, un mes y medio, porque tienes que subir a finanzas a dar a que te den el beneplácito. Que te lo autorice. Correcto. Y luego a mí me da la vida en ello y a ti no. O sea, a mí me da la vida en ello y al que tú vas a poner a desarrollarlo no. Porque tiene una nómina, está indefinido, lleva 20 años y va a ir tranquilamente. Entonces, creo que nos va a dar, creo que el tiempo nos va a poner en nuestro sitio, creo que ya nos está poniendo y esto ya va pasando. Al final, una startup, que esto es muy chulo todo lo que contamos, lo que sí que creo que es que tiene que ser reliable, tiene que poner foco en realmente dar soluciones. Creo que hay muchas startups que los problemas que tenemos en el mundo startup es que somos soluciones en busca de problemas. Yo hago blockchain, ¿cómo que hacer blockchain? Sí, bueno, tú no haces, yo hago patatas fritas. No, yo no hago patatas fritas. Yo tengo un puesto en la plaza del ayuntamiento vendiendo patatas fritas a 3 euros a esta persona en concreto. A mí me gusta hacer patatas fritas que no tienes un modelo de negocio definido. Pues esto muchas veces pasa en las startups. Yo hago inteligencia artificial. No. Dime cómo aplicas esa tecnología, no te enamores de la tecnología, enamórate de los problemas y de cómo solucionar esos problemas. Si te enamoras de los problemas y consigues que el corporate se abra y te cuente cuáles son sus dolores y encuentras una solución, siempre vas a ser más rápido y muchísimo más barato para el corporate que intentar abrir un departamento interno que se dedique a hacer. Es importante, sobre todo cuando estás desde una vista de mentoría, es importante hacer ver a la startup que no se tiene que enamorar de la idea, que el pivotar no es malo y duele menos de lo que parece, además, que además es más satisfactorio. Tal cual. Nos hemos comido prácticamente el tiempo, nos quedan unos minutos y tengo algunas preguntas que me han hecho desde los asistentes. Te voy a lanzar un par de ellas. Por ejemplo, el futuro de la logística está claro que pasa por formar en habilidades tecnológicas al personal, sobre todo al de base. O, sin embargo, piensas que pasa por sustituir el capital humano por robótica buscando un mayor beneficio. No, para mí el futuro de la logística pasa sin duda por, creo que vamos a cambiar el mundo y los perfiles que se van a subir y que van a estar cotizados van a ser los perfiles que se van a preguntar. Y luego las respuestas posiblemente van a estar mucho más automatizadas que las preguntas.
pero el que sepa preguntar, es el que sepa hacer las preguntas adecuadas e ir a los canales adecuados a obtener las respuestas, va a ser seguro el que se va a llevar el gato al agua. No dudo que lógicamente cada vez va a haber más robots y no dudo que cada vez va a haber más máquinas respondiendo y que al final un mundo como el logístico mueve infinidad de información y el que sea más eficiente moviendo esa información va a ser más eficiente en su modelo de negocio. Al final, insisto, creo que los perfiles que hagan buenas preguntas serán los perfiles que van a sobrevivir en el futuro. Sí, yo estoy de acuerdo que al final la formación, al final lo que te hace es que los profesionales sean mejores y más eficientes porque van a tener más información y además, tal y como estamos viendo, la van a tener más rápido, la van a tener mejor y no van a tener que ir a buscarlo, un poco haciendo el ejemplo que tú ponías con vuestra solución. Es decir, tienes la información ahí, no tienes que ir a buscarla todo ese tiempo que ahorras. Hay otra pregunta, en este caso más orientada a la cultura empresarial. ¿Hasta qué punto, también de los asistentes, hasta qué punto eres partidario de colaborar, del colaboracionismo empresarial y de recurrir a terceros donde no llega tu experiencia? Sobre todo en un sector como el logístico, donde los cambios son brutales y no siempre van de la mano de los cambios de la cultura empresarial. 100%. Te lo comentaba antes, esto va de colaborar, pero va a ir de colaborar y cada vez va a ir más de colaborar. Y para mí que una empresa es una empresa que facture 25 billions puede desarrollar Mojito, por supuesto. Tiene capacidad de desarrollarlo, o sea, tiene recursos para desarrollarlo, por supuesto. Pero como te decía antes, ni lo va a hacer a la velocidad que lo hacemos nosotros, va a llegar tarde, no va a ser un estándar de mercado, nadie va a querer utilizar esa tecnología que no sea él y sus propios proveedores, clientes, porque generen un ecosistema. Y la innovación empieza a morir el día que llegas un minuto más tarde que el anterior. Para mí tiene sentido que todo lo que, si yo fuera el CEO de un corporate billonario, me apalancaría en tecnología de terceros todo aquello que no sea y haría desarrollo propio todo lo que sea. Todo lo que sea. Correcto. Perfecto, ya un poco por terminar, ¿qué esperas de este 2023? ¿Qué esperamos? Esperamos seguir creciendo en España y fuera. Esperamos ver qué ocurre con las nuevas tecnologías como el 5G, como el IA. Yo creo que esto va a ir a una velocidad cada vez más bestia. Antes era cada 2, 3, 4 años. Yo creo que ahora es cada 6 meses, 9 meses, un año. Estamos asistiendo a nuevas revoluciones y esto solo tiene pinta de acelerar. Y como empresa eso, seguir creciendo en España y sobre todo en México, Argentina, Colombia, que es donde estamos creciendo muy, muy duro. Y volvernos un referente en el sector, que es lo que nos llama, lo que nos mueve, generar impacto y beneficios a la sociedad, que es para lo que hemos venido. Y por hablar de algún tercero, qué empresa te parece que está haciendo un buen aprovechamiento de cualquier otro sector de estos cambios tecnológicos, como podéis estar haciendo vosotros? Ostras, a mí si hay una empresa que hay una empresa que me gusta muchísimo por no caer en los gafas de siempre, que es Inditex. Todo el mundo bueno, todo el mundo no. Hay gente que dice que hace moda y yo creo que lo que hace es logística desde hace muchísimos años y mejor que nadie. Y aprovecha todo lo que tiene que aprovechar y llega, a veces no llega el primero, pero es el primero que llega de una manera solvente. No fue el primero que abrió una página web, ni mucho menos, pero el canal online cuando lo abrió un pepino. Perfecto, pues nada, Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo. Un Ha placer, sido un placer hablar contigo, aunque ya nos seguíamos hace desde hace tiempo. tiempo. Gracias por tu visión y por lo que hacéis y mucho éxito. Seguimos en contacto, Claro Rafael. que sí. Un abrazo grande y muchas gracias a vosotros por el tiempo. Un Nada, abrazo. muchísimas